El arrepentimiento verdadero no necesita discursos largos ni promesas solemnes, porque se revela en los gestos pequeños que antes no existían. Se ve en la manera en que alguien aprende a escuchar sin interrumpir, en la forma en que reconoce el dolor que causó sin disfrazarlo de malentendido, en la honestidad con la que acepta que falló cuando más debía cuidar. Las palabras pueden ser hermosas, pueden sonar sinceras, pueden estar llenas de lágrimas y de nostalgia, pero el arrepentimiento auténtico no vive en lo que se dice, sino en lo que se hace cuando nadie mira. Hay hombres que piden perdón con frases perfectas, que repiten te extraño como si fuera una contraseña mágica capaz de abrir puertas cerradas. Pero el arrepentimiento no es nostalgia ni costumbre, no es miedo a la soledad ni necesidad de compañía. Es conciencia, es comprender que hubo un momento en que el amor necesitaba paciencia y se ofreció orgullo, que hubo un instante en que se pedía ternura y se entregó indiferencia. Y esa comprensión cambia la forma de caminar, de hablar, de mirar a la persona que se lastimó. El hombre que se arrepiente de verdad no busca convencerte, busca comprenderte. No intenta ganar la discusión, intenta reparar el daño. No te promete ser mejor mañana, empieza a ser mejor hoy, aunque no sepas si vas a volver. Porque el arrepentimiento no es estrategia para recuperarte, es responsabilidad frente a lo que se hizo mal. Se nota en la puntualidad que antes no tenía, en el respeto que ahora ofrece, en el cuidado con el que pronuncia tu nombre, como si supiera que cada sílaba puede volver a herir. Se nota cuando aprende a callar para escuchar, cuando deja de justificar sus errores con historias de infancia o con excusas de cansancio. Se nota cuando te deja libre sin reproches, porque entiende que amar no es retener, sino cuidar incluso cuando eso implique perder. El arrepentimiento sincero también cambia su mirada sobre sí mismo. Deja de verse como víctima de las circunstancias y empieza a reconocerse como autor de sus decisiones. Acepta que fue él quien eligió no llamar, quien decidió no escuchar, quien ignoró tus lágrimas creyendo que el tiempo arreglaría lo que su indiferencia rompía. Y esa aceptación duele, porque mirarse sin máscaras es un acto difícil. Pero solo desde ese dolor nace la posibilidad de ser distinto. No hay grandilocuencia en ese arrepentimiento. No hay promesas exageradas ni juramentos eternos. Hay coherencia, hay constancia, hay detalles que parecen insignificantes, pero que revelan un cambio profundo. La paciencia que antes no tenía, la ternura que ahora aparece sin ser pedida, la humildad que reconoce tus heridas sin discutirlas. Porque quien se arrepiente de verdad no necesita que lo perdonen de inmediato. Necesita demostrar que entendió. A veces ese cambio llega tarde cuando ya aprendiste a dormir sin su voz, cuando descubriste que la paz puede existir sin su presencia. Y aún así, el arrepentimiento se percibe en la forma en que respeta tus límites, en cómo acepta tus silencios, en la serenidad con la que comprende que quizás no haya regreso. No insiste desde el ego, insiste desde el cuidado. No reclama derechos, ofrece disculpas. Las palabras pueden ser un refugio para quien teme cambiar. Decir te amo es fácil cuando no se sabe amar. Pedir perdón es sencillo cuando no se asume el error. Pero el arrepentimiento verdadero exige transformación, exige paciencia. Exige sostener un comportamiento nuevo incluso cuando nadie lo celebra. Es aprender a ser fiel cuando nadie vigila, a ser honesto cuando nadie pregunta, a ser tierno cuando nadie lo exige. Quien se arrepiente de verdad deja de culpar al destino, deja de señalar tus defectos, deja de esconderse detrás de su carácter. Aprende a decir me equivoqué sin agregar explicaciones que diluyan la responsabilidad. No, aprende a reconocer que el amor no se pierde por un día malo, sino por muchos días en que no se cuidó que se tenía.
Y entonces, aunque no lo diga en voz alta, su arrepentimiento se vuelve visible. En la forma en que habla de ti con respeto, en la manera en que protege tu recuerdo, en el silencio digno con el que acepta tus decisiones, porque entiende que amar también es permitir que el otro siga sin uno con. El arrepentimiento verdadero no busca aplausos, no exige recompensas, no reclama segundas oportunidades como un derecho. Se arrodilla ante la verdad de lo ocurrido y empieza a vivir de otra manera, no para recuperarte, sino porque comprendió el valor de lo que perdió. Porque hay errores que enseñan más que 1000 consejos y pérdidas que revelan la dimensión del amor que no supimos cuidar a tiempo. En esa transformación callada, en esa coherencia cotidiana, en esa humildad que no necesita testigos, se revela la diferencia entre quien solo te extraña y quien entendió el daño que causó, entre quien repite palabras hermosas y quien aprende a vivir de un modo que ya no lastime. Empieza a cambiar justo cuando ya no estás, y ese cambio tiene algo de tristeza y de verdad, no porque de repente haya descubierto un secreto nuevo, sino porque la ausencia le mostró lo que la costumbre había ocultado. Cuando estabas, él creía que siempre habría tiempo, que el amor era una presencia segura, que tus silencios eran paciencia infinita y no cansancio acumulado. Y solo cuando te fuiste comprendió que el amor no se sostiene con promesas, sino con actos cotidianos que él había descuidado. Empieza a escuchar cuando ya no tiene tu voz cerca. Aprende a preguntar cómo estás cuando ya no puede responderte. Se vuelve atento cuando ya no tiene a quien cuidar. No es que antes no pudiera hacerlo, es que no entendía la urgencia. Creía que el amor era eterno por naturaleza, como si las personas fueran objetos que permanecen en el mismo lugar sin importar el descuido. Y la pérdida lo obliga a mirar lo que evitó ver. Empieza a cambiar en detalles que nadie celebra. Llega a tiempo cuando ya no hay cita. Apaga el orgullo cuando ya no hay discusión. Aprende a pedir perdón sin rodeos cuando ya no hay abrazo, porque la ausencia le enseña algo que la presencia no logró enseñarle, que el amor tiene límites, que la paciencia se agota, que la ternura también necesita cuidado. Hay hombres que solo cambian cuando sienten el vacío de la casa, el eco de los domingos sin compañía, el frío de las palabras que ya no se dicen, y entonces empiezan a preguntarse por qué no escucharon cuando aún podían, por qué no abrazaron cuando era fácil, por qué dejaron pasar el momento exacto en que una disculpa sincera podía salvarlo todo. El arrepentimiento nace ahí, en esa conciencia tardía que duele porque llega después. Empieza a leer lo que antes ignoraba. Comprende tus silencios, entiende tus reclamos. Reconoce tus lágrimas, no porque alguien se lo explique, sino porque ahora mira desde el otro lado. Descubre que no eras exigente, eras herida, que no eras dramática, eras cansada, que no pedías demasiado, pedías lo mínimo que él no supo dar. Y entonces cambia, no por estrategia, no por manipulación, sino por aprendizaje. Empieza a ser paciente con otros. Empieza a cuidar palabras que antes usaba como armas. Empieza a respetar límites que antes cruzaba sin pensar. No lo hace para mostrarte algo. Lo hace porque entendió el precio del descuido. Ese cambio tardío tiene una melancolía silenciosa, porque cada gesto nuevo le recuerda que pudo hacerlo antes. Cada acto de ternura le muestra que no era imposible amar mejor, que no necesitaba esperar la pérdida para aprender a cuidar. Y esa certeza pesa, porque revela que el daño no fue inevitable, fue elección. Empieza a valorar lo que parecía cotidiano. Las conversaciones largas, las risas sin motivo, los mensajes simples. Descubre que la rutina
no era aburrimiento, era intimidad. Que la calma no era monotonía, era confianza. Y comprende que lo extraordinario del amor estaba en lo simple que él no supo ver. Al también se enfrenta a su propia imagen. Deja de verse como alguien incomprendido y se reconoce como alguien que no supo escuchar. Deja de culpar al trabajo, al estrés, a la vida y acepta que hubo momentos en que eligió no cuidar. Esa aceptación transforma, porque mirar el propio error sin excusas es un acto de madurez que llega cuando la pérdida abre los ojos. Empieza a hablar con más suavidad, a responder con respeto, a quedarse en conversaciones difíciles. Aprende a tolerar la incomodidad del diálogo honesto, a sostener la mirada sin huir, y en cada gesto hay un eco de tu ausencia, porque es tu partida la que encendió esa conciencia. A veces intenta mostrarte ese cambio, no con promesas, sino con conductas nuevas. No te exige que vuelvas, no te presiona, no te reprocha, solo quiere que sepas que entendió, que ahora sabe amar mejor, aunque ya no tenga a quien amar como antes. Y en esa transformación hay algo profundamente humano, la capacidad de aprender cuando el dolor revela la verdad. Empieza a cuidar incluso lo que no puede recuperar. Respeta tu nombre, honra tu recuerdo, protege tu historia compartida. No habla desde el rencor, no inventa mentiras para justificar su orgullo, porque sabe que lastimarte otra vez sería repetir el mismo error. Ese cambio tardío no borra el pasado, pero lo ilumina. Muestra que el amor no faltaba, faltaba conciencia, que el cariño existía, pero estaba dormido bajo capas de ego y descuido. Y solo cuando la pérdida sacude esas capas, aparece el hombre que pudo haber sido antes. Cambiar cuando ya no estás es una confesión silenciosa. Es admitir que amor era real, que el descuido fue grave, que la ausencia pesa más de lo que imaginó, y cada gesto nuevo, cada actitud distinta, cada palabra cuidada, revela que entendió demasiado tarde el valor de lo que tenía, que la lección llegó con el vacío, que la madurez nació de la herida. Te recuerda con respeto y culpa, no con orgullo ni indiferencia, y en ese matiz se revela algo profundo que las palabras no pueden esconder, porque quien ha perdido de verdad no necesita hablar mal para justificar su ausencia, no necesita exagerar tus errores para calmar su conciencia, no necesita inventar historias donde él sea la víctima. El respeto nace cuando el arrepentimiento es sincero, cuando alguien entiende que lastimar a quien amaba no puede convertirse en un relato conveniente. Te recuerda sin burlas, sin sarcasmo, sin rencor. Cuando alguien menciona tu nombre, no cambia de tema con desprecio ni responde con frialdad. Hay una pausa breve, una mirada que se pierde un instante, un gesto que delata que tu recuerdo sigue vivo. No te describe como la equivocación de su vida, sino como la mujer que no supo cuidar. Porque quien se arrepiente reconoce el valor de lo perdido incluso cuando ya no puede recuperarlo. La culpa no es humillación, es conciencia. Es aceptar que hubo momentos en que tu tristeza pedía atención, y él eligió el orgullo. Es admitir que tu paciencia no era infinita y aún así la puso a prueba. Es recordar cada promesa rota no como un detalle olvidable, sino como una herida que él provocó. Sí, no, nos da y no dis. Y esa culpa se manifiesta en la forma en que habla de ti, en el cuidado con que protege tu historia, en la dignidad con que evita convertir el pasado en un espectáculo. No presume que te superó, no se ríe de lo que fueron, no usa tu ausencia para alimentar su ego, porque el orgullo pertenece a quien no comprendió, a quien todavía necesita negar el dolor que causó. El arrepentimiento verdadero no se mezcla con la soberbia. Se vuelve silencio respetuoso, memoria tranquila, palabra medida. Se vuelve una manera distinta de estar en el mundo. Cuando alguien te recuerda con respeto, no invade tu vida con insistencia. No te persigue para probar que cambió, no te expone para llamar la atención, te deja espacio.
comprende que el amor no es un derecho eterno, entiende que el perdón no se exige. Y en ese cuidado silencioso aparece la culpa, no como castigo, sino como responsabilidad asumida. Habla de ti como quien nombra algo valioso que no supo cuidar. No exagera tus virtudes ni niega tus defectos, pero reconoce su parte sin esconderse. Dice que se equivocó sin agregar explicaciones que diluyan su error, porque sabe que justificar es una forma de repetir el daño. El respeto también se nota en lo que calla. No cuenta detalles íntimos para entretener a otros, no convierte la historia compartida en anécdota trivial. Guarda lo que fue sagrado, incluso cuando ya no hay futuro, porque quien se arrepiente entiende que el amor merece dignidad, aún después de terminado. Te recuerda en gestos pequeños, en la forma en que cuida a alguien más, en la paciencia que ahora ofrece, en la ternura que aprendió tarde. No habla de ti para impresionar, sino porque el recuerdo le enseña a no repetir, porque cada vez que piensa en lo que perdieron, aparece la conciencia de lo que pudo hacer mejor. La culpa se vuelve humilde. No busca castigo ni dramatismo, no se exhibe como sufrimiento heroico. Se transforma en aprendizaje silencioso, en una manera distinta de mirar a los demás, de escuchar sin interrumpir, de abrazar sin prisa, porque comprender el daño cambia la forma de amar. Quien se arrepiente de verdad no necesita convencer a nadie de que fuiste importante. Lo demuestra en el respeto con que te nombra, en la calma con que acepta la distancia, en la honestidad con que admite su error. No te convierte en villana para proteger su orgullo. No te culpa por irte cuando él mismo abrió la puerta. Te recuerda sin apropiarse de tu historia. No dice que eras suya, dice que fuiste alguien a quien amó. No habla de posesión, habla de cuidado que faltó. Porque el arrepentimiento transforma la manera de entender el amor. Deja de ser conquista y se vuelve responsabilidad. Hay hombres que hablan con orgullo de sus conquistas pasadas, que usan el recuerdo como trofeo o como herida que justifica su dureza. Pero el que se arrepiente no presume, no dramatiza, no exagera, guarda silencio cuando corresponde, reconoce cuando se le pregunta, honra lo vivido sin necesidad de espectáculo. Ese respeto nace del dolor de saber que el daño fue real, de entender que una palabra dura puede quedarse en la memoria del otro por años, de aceptar que el amor no se pierde por accidente, sino por descuidos repetidos. Y esa certeza cambia la manera de recordar. Te recuerda con ternura, no con deseo, con gratitud, no con resentimiento, con nostalgia serena, no con ansiedad, porque entiende que el pasado no puede rehacerse, que el perdón no es obligación, que la ausencia es consecuencia. Y en esa memoria digna se revela que comprendió. La culpa se vuelve conciencia tranquila que no necesita explicaciones. No busca borrar lo ocurrido, no intenta convencer de su inocencia. Se queda en el reconocimiento silencioso de lo que hizo mal. Y en esa aceptación hay una forma de respeto que pocas veces se aprende sin perder algo valioso. Te recuerda como parte de su historia, no como un error que quiere olvidar. Reconoce lo que aprendió contigo, lo que no supo hacer, lo que cambiaría si pudiera, y aunque no lo diga en voz alta, en cada palabra medida, en cada gesto cuidadoso, en cada silencio digno se percibe que tu nombre no se convirtió en rencor ni en orgullo, sino en memoria que enseña, en conciencia que duele, en respeto que llegó demasiado tarde. Intenta volver sin excusas, aceptando el daño que causó. Y en ese intento hay una verdad que no necesita adornos, porque pedir perdón de verdad no es construir una defensa elegante ni explicar cada error con una historia que suavice la culpa. Un tan es mirar al otro a los ojos y admitir que hubo un momento en que el amor necesitaba cuidado y él eligió el orgullo.
que hubo un instante en que la paciencia pedía ternura y él respondió con indiferencia. Cuando alguien quiere volver sin excusas, no empieza hablando de lo difícil que fue su vida, ni de los problemas que tenía, ni de las razones que lo llevaron a herir. Empieza diciendo que se equivocó, sin rodeos, sin palabras que intenten repartir la responsabilidad, sin ese pero tú también que convierte el perdón en negociación, porque entiende que la disculpa pierde valor cuando se mezcla con la justificación. El hombre que reconoce el daño no intenta convencerte de que lo olvides rápido, ni te presiona para que borres el pasado como si nunca hubiera existido. Sabe que las heridas tienen memoria, que el dolor no desaparece por escuchar una frase correcta. Por eso no exige respuestas inmediatas, no reclama comprensión automática, espera, respeta. Acepta que el tiempo del otro es distinto al suyo. Ese intento de volver no es insistencia desesperada, ni manipulación disfrazada de amor. No te busca con reproches ni con culpas. No te recuerda todo lo que hizo bien para equilibrar la balanza. No convierte su arrepentimiento en moneda de cambio. Simplemente reconoce que falló, que lastimó, que no supo cuidar lo que amaba. Hay algo profundamente humano en esa aceptación, porque admitir el daño implica renunciar a la imagen que tenía de sí mismo. Implica aceptar que no fue el compañero que creía ser, que su amor estuvo lleno de descuido. Y ese reconocimiento duele, porque nos enfrenta con nuestras propias sombras. Pero solo quien atraviesa ese dolor puede pedir perdón sin excusas. Intenta volver con gestos pequeños. No promete eternidades ni declara cambios milagrosos. Empieza por lo simple: escuchar sin interrumpir, respetar sin discutir, comprender sin defenderse. Aprende a quedarse en conversaciones incómodas, a tolerar silencios que antes lo hacían huir, porque sabe que el daño no se repara con palabras bonitas, sino con paciencia constante. No te culpa por haberte ido, no dice que lo abandonaste ni que exageraste. Reconoce que tus decisiones nacieron de sus actos. Acepta que tu dolor es legítimo, que tu cansancio tiene historia. Y en esa aceptación hay una humildad que no se aprende sin perder algo valioso. El hombre que quiere volver sin excusas no intenta borrar lo ocurrido, ni te pide que olvides lo que viviste. Sabe que la memoria forma parte de la confianza, que las heridas enseñan. No minimiza tus lágrimas ni ridiculiza tus reclamos. Reconoce cada momento en que te falló como una verdad que le pertenece. Ese intento de volver también implica cambiar. No solo decir que cambió, cambiar en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Aprender a escuchar cuando está cansado, hablar con respeto cuando está enojado, a cuidar cuando no le nace, porque entiende que el amor verdadero se demuestra cuando resulta difícil. No usa su arrepentimiento como espectáculo. No busca aplausos ni compasión. No repite su dolor para despertar lástima. Simplemente se hace cargo, porque comprender el daño es aceptar que no hay garantía de perdón, que el otro puede elegir no regresar. Intenta volver con verdad, sabiendo que tal vez no haya regreso, y aún así pide perdón, no para recuperarte, sino para reparar lo que pueda dentro de sí mismo, porque sabe que amar también implica reconocer cuando se destruyó algo valioso. No se defiende diciendo que hizo lo que pudo. No dice que nadie es perfecto. No transforma el error en filosofía. Acepta su responsabilidad sin escudos. Y esa aceptación tiene una dignidad que nace de la conciencia. En ese intento torpe y honesto se revela algo distinto. No hay orgullo, no hay soberbia, no hay exigencia. Hay un hombre que entendió que lastimar no fue accidente, que sus decisiones tuvieron consecuencias, que el amor necesita cuidado diario. No te pide que olvides quién fue, sino que veas quién intenta ser. No promete no equivocarse nunca, promete aprender.
no asegura que todo será distinto, demuestra que quiere ser distinto. El hombre que vuelve sin excusas no llega con argumentos, llega con humildad, no llega con reclamos, llega con respeto, no llega con orgullo, llega con conciencia, y en cada palabra sencilla, en cada gesto paciente, en cada silencio que acepta sin defenderse, se revela que entendió el daño que causó, que reconoció su error sin esconderlo, que eligió la verdad aunque duela, que aprendió a pedir perdón sin excusas, que se acercó no para justificar su pasado, sino para hacerse responsable de él.